Estudiantes, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy nuestro propósito, identificar la organización política virreinal. Efectivamente, ya habíamos conocido entonces el inicio de la época virreinal. Hoy, por favor, presten bastante atención que voy a hacer una evaluación con respecto a este tema. Tenemos lo que es la organización política. Bueno, llamamos autoridades metropolitanas, ¿no? Aquellas pues que están gobernando en España. Recuerden bien entonces, ¿no? Es decir, quienes gobernaban en la parte del continente europeo sobre estas colonias americanas. Bien, por supuesto está el rey, ¿no? Y debajo de él hay una jerarquía que se encuentra el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Bien, entonces voy a empezar a explicar en esta hoja la Casa de Contratación de Sevilla. Era pues una institución, estaba en España, recuerden entonces la metrópoli, que se encargaba pues, por ejemplo, de estas funciones, ¿no? Primero de organizar el sistema de flotas y galeones, que consistía justamente en proteger un poco más lo que es la piratería, los asaltos que habían justamente, ¿no? En los puertos. Además, se encargarían también de mantener el monopolio comercial. Recuerden ustedes que el monopolio comercial era un sistema pues solamente de comercio que habría entre las colonias americanas y exclusivamente con los españoles. Es decir, aquí los americanos no podían comerciar con otros países como por ejemplo quizás con los ingleses, con los portugueses. Estaba totalmente prohibido. Otra función era pues controlar la aduana, es decir, registrar la entrada y salida de las naves que estaban pues entre América y Europa, ¿no? Es decir, controlar los productos, ¿no? Como una especie pues de en este caso de puerto, ¿no? Como lo que hay el día de hoy, es lo mismo prácticamente que está en el Callao, ¿no? Las migraciones también, ¿no? Era una forma de sistema de control por parte de la Casa de Contratación de Sevilla. Es decir, aquí vemos quiénes podían quizás ingresar y quienes estaban restringidos a hacer el viaje entre América y España. Bueno, entonces esta es la parte de la asunción solamente de la Casa de la Contratación de Sevilla y el Consejo de India lo vamos a ver en el siguiente esquema. Nos falta acá un poquito más, disculpen. También se encargaba pues de la administración de la justicia, ¿no? Es decir, relacionados exclusivamente, pero en la navegación y el comercio, ¿no? Alguien no cumplía, pues ellos se encargaban pues de establecer todo el orden. La cartografía, en este caso, también era muy importante por lo que es el trabajo de continuar, ¿no? Ayudar con lo que es los mapas, ¿no? Muy importante, pues, para la navegación. Se encargarían justamente de este trabajo. Y para empezar este siguiente cuadro, vamos a ver algunas de las autoridades también, ¿no? El rey, hablemos un poco del rey. ¿Quién fue? Fue la máxima autoridad de España, ¿no? Y sus colonias, por supuesto, él gobernaba allá y también acá era la máxima autoridad. Estaba pues en un acuerdo ya español y sobre todo pues era considerado de origen divino, por lo tanto ya se le concedía todo el poder absoluto, ¿no? Entonces era prácticamente, ¿no? Todo el que decidía y por supuesto habría que obedecerle como tal. En cuanto a los reyes en España, tuvieron pues más o menos 10 monarcas muy importantes, desde la dinastía Habsburgo, que estos son los descendientes de la Casa Real Austriaca, Carlos I, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que este termina, ¿no? Sin herederos y por supuesto se desata una guerra civil, donde la dinastía borbónica de Francia gana esta guerra civil y se instaura en España. Entonces desplaza definitivamente a los Habsburgos y los Borbones a partir de Felipe V Borbón, es decir, de 1700 hasta la actualidad, sigue gobernando pues esta dinastía. Entonces, como pueden ver en el cuadro, prácticamente son 10 monarcas importantes de la dinastía Habsburgo y de la dinastía Borbón.
Entonces, ahora sí, ¿no? Un poquito hablar acerca del Consejo de Indias, quienes tenían justamente la función administrativa, es decir, parte del gobierno ejecutivo, ¿no? Se encargaba justamente también de velar todos los asuntos de las colonias americanas y sus funciones eran las siguientes. Bueno, legislar, ¿no? Hacían algunas leyes, ordenanzas que eran aprobadas definitivamente por el rey o tal vez este no lo aprobaba, ¿no? Luego tenían unas funciones administrativas, ¿no? Que estaban relacionadas con el nombramiento de funcionarios, además señalar quizás quién iba a ser el próximo virrey en las colonias americanas. La función religiosa también era pues encargado, es el Consejo de Indias, nombraba a las autoridades eclesiásticas, ¿no? En virtud del derecho patronato, ¿no? Le correspondía también. La función jurídica resolvían pues en las máximas instancias ya algunos juicios civiles, ¿no? Que se hacían en las audiencias que estaban aquí en América. Y por último, se pronunciaba también sobre los juicios de residencias entabladas a los virreyes, es decir, aquellos que probablemente un virrey no haya cumplido bien su función, pues era juzgado. Bueno, estudiantes, entonces nuestra evaluación está enfocado a este tipo pues de trabajo del virreinato, solamente la parte de lo que es la administración, en este caso desde el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla y por supuesto la función del mismo rey. Muchas gracias por su atención e iniciamos nuestra evaluación.